Este día les hablaré un poco sobre la transparencia y el combate a la corrupción en la gestión pública de El Salvador, que es nuestro país, ¿verdad? Recordemos que para iniciar lo que es este tema, pues tenemos preparadas algunas preguntas, las cuales en primer plano tenemos por qué es importante la transparencia de la gestión pública. Recordemos que la transparencia en la gestión pública es fundamental en El Salvador por diversas razones y las daremos a conocer algunas de ellas a continuación. Primero que nada tenemos lo que es la fortaleza de la democracia. Recordemos que esto permite a los ciudadanos conocer cómo se utilizan los recursos públicos, como también cómo se toman las decisiones y cómo se desempeñan en los funcionarios. Seguidamente también tenemos lo que es el combate a la corrupción, que la opacidad en el manejo de fondos públicos facilita lo que es la corrupción, mientras que la transparencia dificulta a los funcionarios que se aprovechen de su cargo para beneficio personal. Aquí recordemos que estos puntos son importantes, ya que de esta manera se puede ejercer lo que es el derecho del ciudadano, para que de cierta forma no se dé lo que es la corrupción. Seguidamente tenemos lo que es la mejora en la eficiencia del gobierno. En este caso, al existir una mayor transparencia en las instituciones, recordemos que aquí las instituciones públicas se ven obligadas a ser más eficientes y rendir cuentas a sus acciones. Es decir, que los ciudadanos tienen un poco más de derecho a cierta información para que ellos puedan conocer cómo trabajan ciertas instituciones y que la corrupción no se dé. Muchas veces también podemos tocar el punto de promover una confianza en el ciudadano, que aquí la transparencia genera lo que es la confianza para ellos en las instituciones públicas y también en los funcionarios, lo que es esencial para el buen funcionario de la democracia. Un ejemplo claro que podríamos poner es que en nuestro país, El Salvador, la ley del acceso a la información pública ha permitido a que a los ciudadanos puedan obtener mucha más información sobre el uso de los fondos públicos, para que así a qué ha contribuido esto y así poder denunciar en caso de corrupción y también a mejorar lo que es la transparencia y la gestión pública. Seguidamente tenemos la segunda pregunta, que es ¿cuál es el origen de la corrupción pública y qué factores conllevan a que exista en la actualidad? Recordemos que las causas de la corrupción pública son bastante complejas y multifactoriales. Esto pues que algunos de los factores que las proporcionan en nuestro país tenemos entre ellas lo que es la falta de institucionalidad, que recordemos que aquí la debilidad de las instituciones públicas, también como la falta de controles y la impunidad facilitan lo que es la corrupción. Tanto ello de que de cierta manera la corrupción se hace mucho más fácil y menos probable de que se pueda evitar. Seguidamente también podemos mencionar lo que es la cultura de la corrupción, que aquí la tolerancia hace que la corrupción y la percepción sea una práctica común y que se dificulte lo que es la erradicación, ¿verdad? También tenemos lo que es los bajos salarios, que aquí los salarios de los funcionarios son bastante bajos como públicos y así pueden incentivarlos a que busquen ciertas maneras de ingresos adicionales a través de lo que ya conocemos, la corrupción. Más que todo en un contexto más específico, de cierta manera cuando los funcionarios tienen un sueldo bastante bajo, esto los incentiva de cierta manera a que accedan a lo que es a la corrupción que tanto conocemos, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que es la falta de transparencia y aquí la falta del acceso a la información pública y la opacidad en los procesos de contratación y también licitación pública crean lo que es un ambiente propicio para la corrupción, es decir, de esta manera se hace mucho más fácil y accesible de que se dé lo que es la corrupción, ya que se tiene un acceso más amplio a la información por parte de ellos
pero para la población es mucho menos accesible, ya que a la población no se le da a enterar lo que sucede día con día. Un ejemplo claro, contextualizado en nuestro país, podría ser de que en El Salvador se dan casos como el de la partida de los 10.000 millones que conocemos, y también el desvío de fondos de lo que fue el FODAT, que fueron evidencias claras y contundentes de que la existencia de la corrupción en diferentes niveles sí existía, ya que dentro de aquí se dieron a conocer muchos puntos claves que la sociedad, o mejor dicho la población, no conocía. Como tercera pregunta tenemos qué medidas podemos tomar como ciudadanos y ciudadanas para exigir la transparencia de la gestión pública. Recordemos que los ciudadanos pueden tomar diferentes medidas para así exigir la transparencia en la gestión pública. Algunas de estas que podríamos mencionar podría ser lo que es el solicitar información, ya que la ley de acceso a la información pública en nuestro país permite así a los ciudadanos solicitar información a las instituciones públicas sobre los diversos temas que acontecen. También otra medida que podríamos tomar sería denunciar actos de corrupción. Sabemos que si se tiene el conocimiento de algún acto de corrupción, podemos darlo como enterado o podríamos denunciar directamente ante las autoridades competentes. Otra medida podríamos mencionar es la participación en procesos de control social. Aquí existe bastante lo que es el mecanismo de participación ciudadana, como los que son los consejos de vigilancia y los comités de transparencia, que estos permiten a los ciudadanos monitorear de cierta manera la gestión pública para que puedan tener un mejor acceso a la información, ¿verdad? Otra que podríamos mencionar, otra medida sería el votar por candidatos honestos, que como conocemos es un tema bastante contradictorio dentro de nuestro país, ya que aquí es bastante importante el informarse sobre las propuestas que cada uno da a conocer y también la trayectoria que el candidato ha tenido anteriormente, y de elegir de cierta manera aquellos que se comprometan a combatir lo que es la corrupción y promover la transparencia dentro de nuestro país. Un contexto, un ejemplo claro que podríamos dar a conocer es la iniciativa ciudadana, que se dio lo que era que en El Salvador mencionábamos que era como un país más transparente. En comillas, pues El Salvador transparente, ¿verdad? Esto ha desarrollado herramientas y mecanismos para que los ciudadanos puedan exigir transparencia y denunciar así lo que son actos de corrupción. Como pregunta número 4, tenemos qué acciones podríamos ejercer como ciudadanos y ciudadanas para así erradicar o al menos disminuir la corrupción pública. Además de las medidas que ya hemos mencionado anteriormente, los ciudadanos pueden tomar otras acciones para así combatir lo que es la corrupción, que como ya mencionado anteriormente es un tema bastante delicado dentro de nuestro país, ya que se da bastante seguido. Algunas de las medidas que podríamos mencionar sería el promover así la cultura de la ética y la integridad, que es sumamente importante fomentar lo que son valores como la honestidad, la responsabilidad y la transparencia en nuestra sociedad, como así también el exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos, que sabemos que los ciudadanos deben de exigir lo que son cuáles recursos se han utilizado y de qué forma los han dado a conocer, ya que sabemos que la información a veces es bastante delicada y muchas veces los funcionarios no lo quieren dar a conocer. De cierta manera esto podría hacer a que los funcionarios respondan por sus acciones. Otra que podríamos mencionar sería el apoyar a las organizaciones que luchan así contra la corrupción. Sabemos que a nivel de nuestro país hay y existen diversas organizaciones que trabajan para combatir lo que es la corrupción y promover la transparencia a los ciudadanos. También, de cierta manera, podríamos ejemplificar dentro de nuestro país
lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que en siglas sería el CICIES, que ha dado a conocer cómo ha realizado un importante trabajo en la investigación y así la persecución de ciertos casos de corrupción dentro de nuestro país. Dentro del video, que para mí fue bastante importante y tenía como título Ética y Derechos Humanos para una Sociedad Democrática, pude observar a través del video que era una conferencia en sí y resaltar ciertos puntos importantes. Entre algunos de ellos que podríamos mencionar sería el promover valores éticos y respetar los derechos humanos, como también fundamentados, ¿verdad?, de una sociedad bastante democrática y justa. Dentro de esto lo que es la equidad y la justicia. También destacaba que la necesidad de que tantas instituciones como individuos se comprometan con la defensa de los derechos era bastante importante, ya que la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción se ha dado a entender que estas son bastante contradictorias, ya que son condiciones indispensables para el desarrollo humano, como también el fortalecimiento de la democracia. En el video pude observar también y de cierta manera resaltar que la responsabilidad de las autoridades en garantizar la protección de los derechos humanos para todas y todos era de promover una cultura de transparencia y de cierta manera de rendición de cuentas, que como sabíamos, el rendir cuentas por parte de ciertos funcionarios es bastante importante para la sociedad, ya que así los ciudadanos como tantos ciudadanas pueden dar por enterado de ciertos puntos bastante importantes dentro de la sociedad. También como el enfatizar el papel activo que deben jugar los ciudadanos en la defensa de sus derechos y en la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. Unos puntos bastante importantes que me llamaron la atención dentro de la conferencia o video era cuando se realizó el tiempo para preguntas. En este momento se hicieron bastante importantes algunas preguntas. En mi caso era cuando preguntaron qué tan importante era el acceso a la información, como también el acceso a dar a expresar nuestra opinión. Y igualmente la licenciada explicaba bastante bien estos puntos y nos comentaba de que era un derecho que cada persona podía ejercer en el momento que quisiese. De cierta manera también dando a respetar los derechos de los demás, ya que no podríamos llegar a cualquier lugar y divulgar ciertos temas, ya que como sabíamos el respetar el derecho de los demás también era importante y para los demás también era un derecho. Entonces la conferencia la verdad que era bastante bonita, ya que mencionaba bastantes puntos importantes dentro de nuestra sociedad y de cierta forma daba a comprender más lo que era el tema de la justicia, como también lo que era la inclusividad y también la equidad dentro de nuestra sociedad.